buenos días, con todos nuestro saludo de afecto. Señoras y señores, este es el día lunes, aguardaba con gran ansiedad estar con ustedes porque, en primer lugar, tenemos una agenda muy significativa. Hoy, por ejemplo, vamos a entrevistar al periodista Jorge Suárez Vélez. Es un connotado economista, es un analista financiero y comentarista de la cadena CNN y Foro de Televisión. Y vamos a hablar con él un poquito más atrás del terremoto o antes del terremoto. ¿Qué modelo de gasto predominó en el Ecuador? Aunque usted no lo crea, estos economistas que dan consultorías empresariales y que también tienen un rol muy importante en la academia, especialmente de Florida y de Nueva York. Gente como Jorge Suárez, que están todos los días con los medios audiovisuales y con los medios de América Latina, que los invitan frecuentemente a conferencias especiales. Bueno, pues están al día con lo que ocurre, como debe ser, en todos los países de América Latina. Y entiendo que Suárez Vélez, ya lo escucharán ustedes, entenderá a cabalidad y nos denotará conocimiento pleno del modelo económico, el modelo de gasto, no solamente de Ecuador, sino del grupo de naciones bolivarianas, que han priorizado inversiones en menesteres que hoy les están sacando la tarjeta roja, es decir, gasto dispendioso. Pero es mejor esperar a que el hombre desarrolle esta temática a la que le hemos convocado para las 8:50, 10 minutos antes de las 9. Usted no se puede perder esta importante entrevista, como no se puede perder la entrevista que arranca nuestro informativo de opinión en esta mañana de lunes. La entrevista es con el economista Eduardo Valencia, a quien saludamos muy cordialmente. Han habido circunstancias de última hora que se prestan a ser analizadas, especialmente lo referido por el presidente Correa. En un mal minuto diría, para evitarme otro tipo de balances, en la sabatina 472 que protagonizó él este sábado. Tras pasar una semana en la zona del desastre, según los 4 pelagatos, pero fundamentalmente el comentarista Roberto Aguilar dice que no ha aprendido nada el presidente, no obstante que ha estado toda una semana en la zona del desastre. Todo está bajo control, ha dicho el presidente. Los hospitales de la Revolución Ciudadana atienden a los heridos. Las carreteras que no existían hace 10 años permiten el ingreso de la ayuda. El sistema centralizado de seguridad coordina las operaciones. Todos los organismos del Estado están cumpliendo su tarea con oportunidad y con eficacia. Ahí me quedo. Ustedes son testigos de lo que dice y asegura el señor presidente. Testigos de este momento, o cuando lo dijo y ustedes lo escucharon. Pero el jefe del Estado, él estuvo antes que inclusive muchas cámaras, y esas muchas cámaras fueron recién
revisadas, vistas por ustedes a las 24, 48 horas de que ocurrió el insuceso macabro, terrible, en la provincia de Manabí. Allí lo que se ve, dice el señor Roberto Aguilar, más bien es todo lo contrario. Todos piden comida. Todos dicen que falta el agua. Todos han afirmado que faltaba energía eléctrica. Dice el presidente, en cambio, que todo se cumple con oportunidad o se ha cumplido con oportunidad y eficacia, que no falta comida, que no ha faltado agua, que no falta energía, que no falta refugio ni atención médica, que no falta nada. Y si algo falta, está a punto de llegar. Uno por uno, los ministros sentados en torno al presidente en el gran salón de reuniones del ECU 911 toman la palabra y lo certifican con cifras. Todo está bajo control gracias al Estado correísta, o al Estado, ¿para qué le ponemos nombre? Se sobreentiende. Bueno, esto es lo que vamos a hablar inicialmente. ¿Cómo se comportó el Estado? ¿Qué respuesta dio al insuceso, al drama, a muchas circunstancias que se advirtieron de otra manera, que se las midió o midió la gente, el público y las víctimas de otra manera, con otra óptica? Así es que el economista Eduardo Valencia está ya aquí con nosotros y, economista, le planteamos como un primer tema. Tan contrapuesta es el balance y la medición que hace el público en general. Víctimas, observadores, bastante prensa y las autoridades desde acá. Y otra es la visión que tienen los señores ministros, que le corean: así es, señor presidente, desde luego, señor presidente, todo estuvo bien, todo estuvo en su renglón, etcétera, etcétera. Pero se le salió decir al presidente: vean, las carreteras no se van a arreglar con donaciones de atún. Las carreteras no se van a arreglar con donación de atún. Mire usted, las carreteras no se van a arreglar con donación de atún. Enlace sabatino que se realizó sin público y en un sitio cerrado. Rafael Correa señaló que las carreteras no se van a arreglar con donaciones de latas de atún. Sus ministros y ropa. Suministros y ropa. Claro, son necesarias, bienvenidas, pero no con eso vamos a superar la catástrofe. ¿Con qué se puede superar la catástrofe? ¿Por qué se sale del guión prácticamente? Un poco metió la pata el señor presidente, con todo lo que significa esta expresión tan ciudadana y tan popular. No le puedo decir patita la del señor presidente de la República, así es el dicho, ¿no? Creo que metió la pata, y metió es otra de las afirmaciones de nuestros abuelos, metió la pata. ¿Qué quiso significar seguramente? Especular sobre eso, bastante complicado, porque el presidente, los enviciados en el poder, están tratándole de calibrarlo de nuevo, de estimularlo, bajo la consigna de que
tú nunca desaparecerás de la mente del pueblo ecuatoriano. Tienes una hinchada a morir, presidente, o como lo traten. Rafael, tuyo es el poder y tú puedes reconquistarlo con todo lo que vas a hacer en las tareas de reconstrucción. Y se encuentran en ese empeño. Mire usted, con esto termino, pero había que darle esta panorámica. El tipo de publicidad en donde se explota la ternura del señor presidente de la República para con la gente, que horas o días antes, no tantos días, un día creo, un día antes, más bien el señor presidente les puso en orden, según algunos de los que escriben los tweets, sí. Les puso en orden a los malcriados, a los gritones y todo lo demás. Los trató muy mal. Les llamó la atención con su estilo. Se le colmó la paciencia hasta donde él puede llegar, naturalmente. Y esa fue una demostración que comentó muchísima gente. Y las redes que le siguieron lo acabaron prácticamente reprochando esa actitud. Esto es lo que ha habido antes, la presencia de una gran ayuda de América Latina que hay que agradecerla. Dicen que el señor presidente, por ejemplo, con el presidente de Colombia, también ha sido bastante comprensivo, le ha apoyado en tanta diligencia y desafío le ha planteado la circunstancia de negociar con la guerrilla y que tienen una sólida y buena amistad. Y eso. Señoras y señores, el economista Eduardo Valencia, para opinar sobre lo que todo el mundo hemos opinado este fin de semana. ¿Cómo ha pasado, economista? Bienvenido, muy buenos días. Muchísimas gracias, estimado Gonzalo. Usted sabe que siempre que vengo acá lo hago con mucho gusto. Realmente me siento muy honrado. Economista. Y además me alegro mucho ya de verle muy bien. Le veo que ahora estaba viendo ya con mucho más horizonte. Está viendo ya en el largo plazo. Ya puedo, para los que están en la televisión digital, ya veo igual que lo que veo con estos lentes que son solamente de look. Así me enseñó un hombre de la televisión internacional como este caballero. Tenga la bondad, economista. A ver, bueno, yo quiero empezar sintiéndome orgulloso y expresando mi amor a mi país, mi orgullo de haber visto a la gente que espontáneamente, sin ninguna conducción política de ningún sector, en el momento de esta gran catástrofe que ha vivido el país, salió espontáneamente a brindar ayuda a sus hermanos de todas las regiones del país, absolutamente sin distingos de ninguna naturaleza, sin banderías políticas. El país a los tiempos se reencuentra consigo mismo, alejándose del poder político que lamentablemente tiene oprimido este país desde hace 9 años, y ya vamos para 10. Así que mi primer saludo a mi pueblo, a mi gente, a mis compatriotas, que son los que realmente sacaron la cara por el país mientras los gobernantes disfrutaban de las mieles y delicias que les brindaban en países lejanos y que llegaron tarde, mal y nunca acá, mientras aquí por una malhadada ley de comunicación se controló la información a la gente. Fueron las redes sociales, fueron los ecuatorianos que se preocuparon de enviar noticias las que pudieron. Yo me enteré de la magnitud del desastre por un correo que me mandó un hijo mío del exterior, mucho antes de que siquiera el vicepresidente de la República pensara en salir a ninguna conferencia. Pero bueno, la maravilla de esto es que tenemos un país hermoso del cual tenemos que sentirnos orgullosos y que obviamente puede estar en los grandes problemas solucionando los mismos en forma solidaria. La solidaridad se genera espontáneamente, nunca por decreto, jamás por un impuesto. Y por tanto yo tengo fundadas esperanzas de que en esta grave crisis a la cual me voy a referir en adelante puede salir del país, porque hemos superado en otras ocasiones problemas iguales o peores
y por tanto confío en mi gente, no confío en los políticos, peor en este gobierno. Usted en su estupenda introducción se hizo una reflexión cuán grave es la catástrofe. ¿Cómo no va a ser grave la catástrofe comparada con la que vivió Chile y comparada con la que vivió el Japón? Le escuché a Hugo Yepes, que es seguramente el mejor experto que tenemos en materia de sucesos telúricos, que decía: la naturaleza nunca ha matado a la gente, nunca un terremoto ha matado a la gente. Lo que mata a la gente es las malas construcciones, lo deleznable de las edificaciones. Las imprevisiones. Y claro, comparaba y hacía cálculos de que en el caso del terremoto reciente en el Japón habían habido 41 muertos, que en el caso de Chile, de la conferencia que le escuché, habían habido 9 en Chile, y en cambio aquí ya estamos sobrepasando los 600 y seguramente sobrepasaremos los 700, y los damnificados serán 25,000, que es una cantidad enorme. Ha sido una tragedia absolutamente superlativa que nos tiene a todos conmovidos. Pero ya he dicho, ahora nos corresponde a nosotros tomar el control de nuestro propio destino, y en esto estoy invocando y convocando a los ciudadanos para que se alejen de banderías políticas y como ecuatorianos simplemente resolvamos los problemas que tenemos que resolver. ¿Funcionó la coordinación interinstitucional a su juicio? ¿Han sido además acertadas las prevenciones? Se preguntaba precisamente señor Roberto Aguilar. Increíble, quienes coordinaron esta situación desde los primeros momentos fueron nuestros bomberos. Y curiosamente el presidente de la República, cuando reconoció que la sociedad civil, porque no le quedó más remedio, había sido la gran protagonista, no se refirió a los bomberos. Y dijo que habían habido cientos de damnificados, cuando son decenas de miles de damnificados. Así es. El hombre en esto, como en las demás cosas, no tiene idea de lo que está hablando, ni sabe qué es lo que tiene que resolver, por obvias razones. Está pensando en su ego. Estamos gobernados no por un economista, estamos gobernados por un político además socialista, populista del siglo XXI, que además tiene la característica, a diferencia de otros, de ser un gran egonomista, es decir, que se preocupa de su imagen y nada más. Pero bueno, esto es... Pero la mano de sus anteriores asesores y constructores de imagen se está viendo más bien mejor reposicionada. Me refiero a los hermanos Alvarado, al señor ministro de Información y al señor ministro de Industrias. Ellos le están dando otro cáliz, otra circunstancia, y el objetivo parece ser una renovación de imagen del señor presidente de la República con miras a la reconquista del poder político, con una, no aventura, sino la seguridad de que va él a ser parte de la próxima campaña presidencial. ¿Cómo le ve a usted? Porque no tiene otro sentido esa reconstrucción de su benevolencia nunca antes contemplada, sino en raras ocasiones cuando él ha estado de buenos humores, digamos. De ahí siempre más bien ha sido un hombre muy enérgico, y las tomas que están poniendo ahora en la publicidad oficialista, ¿qué le dice a usted? A ver, yo nunca reconocí por burda la idea de que este gobierno fuera un gobierno de una revolución. Peor socialista, porque este hombre ha desprestigiado el socialismo, lo ha degradado, y los resultados económicos y sociales son de los peores de América Latina. Si usted me da chance, lo voy a demostrar con amplitud en este programa. Y por tanto nunca reconocí la revolución ni de él ni de su gallada, porque alrededor de él no están grandes políticos, grandes cientistas sociales que pudieran en efecto darle a él una mejor imagen, un mejor consejo, una mejor orientación. Yo no comparto esa percepción de algunas personas de que a las personas a las que usted menciona le estén ayudando. Todo lo contrario. Todos los que algún rato pudieron haber sido considerados los próceres de esta supuesta ficticia revolución, no está ninguno de esos en el gobierno. Todos salieron muy pronto y se ha quedado él gobernando con su gallada. Literalmente con su gallada. También es Juan del Falconi parte de la gallada, porque él sí todavía tiene una suerte de presión sobre el señor. ¿A cuál presidente. Falconi? ¿Al Juan Falconi o No, a cuál? Porque el Juan Falconi es uno de los autores de la grave crisis del país en el año 98 y en la actualidad, y ha sido elevado a los altares. Pero Juan del Falconi lo he visto también perdido
Él es el que dice que en lugar de decir, hola Gonzalo, qué gusto de verle, ¿cómo le va? Tiene que decir, hola, buen vivir, ¿cómo estás? O cosas por el estilo. O sea, todos han perdido la brújula, todos han perdido el ancla. Y yo, si me permite, uno nunca sabe... Desarrolle, economista. Tiene razón. O sea, como es obvio, un tema tan grave como el actual, pudiéramos desarrollarlo de distintas maneras. Si me permite, voy a empezar con esto que usted está aludiendo. Voy a referirme a algunas frases de Correa y de uno de sus más cercanos colaboradores, que es con rango de ministro, que es el asesor jurídico del presidente. Porque algunas frases de él, sumadas por ejemplo, este secretario de coordinación de la política económica, algunas frases de ellos, algunos conceptos que, bueno, fueran frases sueltas, son conceptos, lamentablemente, pudieran formar parte de una auténtica antología de la estupidez humana. Déjeme que lea algunos conceptos que estos señores han vertido en los últimos días para ver si la ciudadanía me apoya en que pudieran formar parte de una antología de la estupidez humana. El asesor jurídico del presidente de la República ha dicho recientemente, tratando de presionar a la Asamblea, de que por favor aprueben este impuesto que se va a poner a la cerveza, a la Coca-Cola, que es parte de las bebidas que la gente pobre, los albañiles consumen todos los días porque se ha vuelto un producto de primera necesidad. Ha dicho que por favor aprueben porque esos $300 millones, porque no es más que 300 millones en un hueco de 10.000 hasta ese entonces, que por favor aprueben, y les perurge que aprueben porque si no corre el peligro de que se pueda por parte del gobierno entregar el bono de desarrollo humano a la gente más pobre. La reflexión es esta, increíble, que para dar un bono de desarrollo humano a la gente más pobre se ponga un impuesto a la gente más pobre para que los pobres financien el bono de desarrollo humano. Esto es parte de una antología de la estupidez humana. Ha dicho este mismo señor, y además del presidente de la República lo corroboró él en persona, que el Ecuador es el país más honrado del mundo. El Ecuador, el país más honrado del mundo. Se ve que no tienen ni idea de lo que está pasando, se ve que no leen nada, se ve que locos, desaforados por aprobar proyectos, no se han dado cuenta, por ejemplo, de los graves perjuicios para el país en los siguientes proyectos. En el de la Corporación Financiera Nacional, que iniciado en el año 98-99, perjudicó al país en $1.178 millones, de que aquí no se ha recuperado nada, y que lo contrario lo han incrementado en $282 millones, es decir, habrá que averiguar por qué razón se incrementó y se uso de unos CDRs por $282 millones, es decir, este gobierno se involucró en el problema del 99, en la grave crisis de la banca que perjudicó al país. Es el primero. El segundo, el de Palo Azul. El de Palo Azul se entregó a una sola empresa, campos unificados que debían estar separados, y se perjudicó al país en centenas o miles de millones de dólares. La refinería del Pacífico ya se ha convertido en un emblema de una pérdida de más de $1.200 millones, que buena falta nos habrían hecho ahora para no tener que poner impuestos y poder salir adelante en esta crisis. La refinería de Esmeraldas, $1.500 millones para que produzcan productos tóxicos, porque no hay productos limpios. El proyecto Manduriaco ya el país lo conoce como el fiscal lo ha absuelto, porque ciertamente nunca encuentran, este gobierno tiene su propia moral, nunca encuentran, moral es mucha palabra, demasiado, es moralinas, una moralina que absuelve todo. El proyecto Yachay, en ese solo proyecto $1.200 millones, y en todo el proyecto supuestamente de desarrollo tecnológico son más de 20.000, según versión del diario Hoy de hace algún tiempo. Las ventas petroleras a China, que no van a China sino a la Chevron, es un negocio superlativo de miles de millones de dólares. ¿Cómo funciona este negocio? Que conozca el público. Me voy a referir en cuanto usted quiera, con mucho gusto. La represa Carrizal Chone al inicio de este gobierno es otro proyecto en donde el país tuvo pérdidas millonarias. Los helicópteros DRUF han causado pérdidas multimillonarias, dicen 45 millones, la señora del general Gabela dice el día de hoy que son 61 millones de dólares, porque además pagaron hasta por entrenamiento de pilotos que después sabían cómo manejar un helicóptero, que después se cayeron y no sirven para nada. La valija diplomática, en donde se hicieron negocios ahí, en donde hay personajes y fotografías de personas que estuvieron participando en ese malhadado suceso. Los pativideos, que todos sabemos ahora qué pasó con los pativideos, qué perjuicio ocasionó al país y qué personas ahora ya no están para poder afirmarlo. Obviamente está este caso Dusac,
que el gobierno dice que es el único, desconoce a todos los demás porque seguramente no lo informan, no lee, no entiende, como no entiende muchas cosas. Este DUSAG es una cosa de $800,000, de los cuales ya dicen que han pagado la mitad y que eso es lo único que reconocen ellos, cuando en los que acabo de leer son proyectos de miles de millones de dólares que el país ha perdido. Y finalmente, yo lo he mencionado recientemente en una entrevista, que de esa resurrección que hicieron a los CDRs que estaban absolutamente liquidados, porque la Corte Constitucional en un gobierno anterior los declaró completamente nulos e inmorales, este gobierno los trajo nuevamente y con eso se compraron, según me han dicho. Yo no he participado en una investigación tan a fondo, pero me han dicho que con eso se compró un ingenio azucarero que lamentablemente ha tenido una historia triste para el país. Todo esto, imagínense, dicen que es el gobierno más honrado del mundo. Usted se refiere a Astra, ¿no? Es el proyecto Astra, evidentemente, Astra, empresa que se vendió a un grupo de empresarios peruanos que se dice que están unos ecuatorianos atrás de ello. Pero lógico. Y evidentemente todo el país lo sabe, pero de estos proyectos el presidente de la República se hace loto. O sea, no, la corrupción masiva a la que lamentablemente nos ha llevado este gobierno es desconocida por el presidente. Precisen evidencias, pruebas, y yo inmediatamente actúo, dice permanentemente, que solamente la oposición esboza denuncias a cada momento, pero nunca reconfirma con pruebas. Entonces, después de esas declaraciones, la mayor parte de los denunciantes se queda mudo, se queda en silencio también. Eso no vale para nada, es una contribución que no tiene sentido desde mi particular punto de vista economista. Ahí hay una falla de la sociedad civil y hay una falla, obviamente, de los partidos o movimientos que se oponen al mandato constitucional del presidente. Evidente. Y voy a elaborar su inquietud enseguida. Además de lo anterior, hay que añadir para que el presidente, que no quiere reconocer nada, ahora sí, que se develaron el problema de los Panama Papers, todos estos malos manejos en cuentas offshore, ahora ya se refieren al fiscal, en donde lo grave de lo del fiscal es habernos enterado todos. De hecho, eso estuvo publicado. El terremoto lo salvó a un montón de cosas, ¿no? Momentáneamente, porque habremos personas que no vamos a olvidarnos de este asunto. Señor fiscal, se apropió de la casa de una familia extranjera a los cuales un banco les quería cobrar una deuda y que le encargan a él y a otros abogados a que les recupere. Y el hombre se apropia de una casa. Tan es irregular el tema que no lo hace bajo las leyes ecuatorianas, sino en un paraíso fiscal. El problema de ahí es por qué se hizo una cosa irregular en un paraíso fiscal cuando el daño a esta familia alemana la hicieron aquí. Y obviamente lo triste de este asunto es que también ya el propio presidente de la República está denunciado como parte de los Panama Papers. El presidente Rafael Correa está en varias noticias ¿Con qué convalida esto, perdón, economista? Está en las redes sociales de que en una investigación asoma un documento, una carta de la empresa esta Mossack, ni sé cuantitos, que es una firma, ¿cómo se llama? Fonseca, Mossack Fonseca. Asoma una carta por ahí en donde hay una empresa que se llama Orión, en la que Rafael Correa y su hermano Fabricio la abrieron en una cuenta sospechosa al punto de que la Fiscalía de Panamá los estaba investigando desde el año 2006. Como pasa en todas las cosas, todo el mundo dice que no es cierto, que yo no fui, lo dice el fiscal, lo dicen todos, yo no fui. El yo no fui es parte del folclore y de la cultura de estos individuos. Pero lamentablemente hasta el propio presidente de la República está ya inmerso en este tipo de cosas. ¿Cómo no va a ser grave? Si el presidente ha sacado una cuenta de números, es cosa bien complicada, ¿no? Está en las redes sociales, yo no me lo he inventado. ¿Qué culpa tengo yo de que este fin de semana haya salido y que yo lo ponga en contexto aquí en este rato junto con el fiscal, junto con su primito? Lo curioso de todo es que están gente cercana a él en todos estos escándalos. Son los primeros en salir, seguramente saldrán más. Pero él dijo que ni directa ni indirectamente tenía nada que ver con los paraísos fiscales. Ahora ya recién sale la noticia. Todo eso me lleva a mí. Pero las redes dan también, convalidan, digamos, este tipo de denuncias con pruebas. Es decir, llegaron estas personas que han escrito estos tweets, llegaron a visualizar que los dos nombres de los hermanos Correa son corresponsables de una cuenta en los Panama Papers, de una cuenta
de para guardar el dinero. No sé si se sobreentiende para qué sirve. Digo, reclamando un poco de evidencias como reclama el presidente de la República. Todo el mundo tiene derecho a defenderse, todo el mundo tiene derecho a que se le presume inocente mientras no se compruebe que es culpable. Si usted se da cuenta, la señora Kirchner en Argentina también nega los hechos. Se han enriquecido en montones de millones de dólares porque hasta tienen la cachaza de declarar en cuánto se han beneficiado y sin embargo niegan que haya corrupción. La señora Rousseff y el señor Lula da Silva también niegan cuando todas las evidencias de todo el país están los negocios con Petrobras y con la empresa Odebrecht. Los mafiosos del norte. ¿Usted conoce alguna persona que se haya llevado fondos que reconozca que lo ha hecho o que haya hecho alguna cosa irregular? No conozco una persona que diga sí, yo fui. Aquí es la teoría del yo no fui. Pero déjeme terminar, si me permite, mi querido Gonzalo, todo lo que yo decía, todas estas frases malhadadas que determinan que pudieran estar en una antología de la estupidez humana, por decirlo suave. Este señor asesor también salió a bendecir a una ministra que formó parte de un negociado que hubo de unos terrenos en la zona de los Samanes en Guayaquil por 41 millones de dólares, hecho irregular, con alcaldes que cambiaron los catastros y cosas raras. Dijo que era un error de buena fe. Y claro, cuando es del gobierno, tienen su propio árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que hacen ellos es bueno. Entonces le dijo que era un error de buena fe. Yo lo interpreto como que fue un lleve de buena fe o un acto de corrupción de buena fe. Pero muchos analistas han dicho que en derecho público no hay errores de buena fe. O hay lleve o no hay lleve. Sería bueno llamarle al Cachito Vera para que opine sobre lo mismo, porque él fue el autor de la teoría del lleve. Y ahí tampoco nadie reconoció nunca, pero tal cosa hubo y tal cosa hay en estos momentos. Luego, el presidente de la República... En la playa ahorita, de no le llamaríamos. Sería bueno que venga, porque él fue parte de una comisión anticorrupción del gobierno, y que yo no me acuerdo que haya investigado nada cuando estuvo ahí. El tema de los CDRs, que él fue uno de los testigos que acudió por invitación mía a pedido suyo, fue cuando llegó a la presidencia de esta Secretaría de Anticorrupción. Sí, yo dije, el hombre de ver ese asunto no topó nada. Me encantaría que le pregunte, que yo le tengo una gran estima al Cachito, pero en estas cuestiones de indelicadezas creo que no debemos claudicar para nada. El presidente de la República ha dicho recientemente que les va a meter presos a unos damnificados que gritaban por ayuda reclamando que no tenían. Cuidado, me griten porque les meto presos. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Ha dicho que las carreteras no se construyen con latas de atún. Habráse visto una cosa más absolutamente insensata. Me encantaría que en esta antología estén las frases del ministro coordinador de la política económica, que todo lo bendice, que todo está bien, que han hecho muy bien las cosas. Él y el presidente han hecho tan bien las cosas que obviamente le tenemos que aplaudir. Ya van a escucharme todo el desastre que han dejado, porque este desastre es mucho mayor que el terremoto lamentable que han vivido los hermanos de Manabí y Esmeraldas. Pero el hombre dice que él es el único que sabe hacer cuadros, que los demás economistas, ni el Fondo Monetario, ni nadie sabe, que solo él sabe hacer cuadros, tratando de dar a entender que él es un buen economista. Yo le digo a este señor que una enfermera en un hospital puede haber tenido 5 médicos de prestigio como jefes, o 10 o 20, que un amanuense que tenga 5 o 10 economistas que hayan sido sus jefes no le hace un buen economista. Porque para ser un buen economista se necesita estudiar y mucho, y además de haber leído el libro de filosofía moral de Adam Smith, porque la economía es una ciencia moral. Y una persona que hace trampa en las cifras, una persona que modifica los costos de la inversión de gastos en capital y que los modifica para que el presidente de la República pueda meter su gente allí y pague salarios y pongan cuentas de la amortización de la deuda, no debería estar en ese sitio. Pero bueno, en este país pasa cualquier cosa. Y finalmente la frase increíble del presidente de la República, que reconoce que aquí no hay crisis, académicamente. Académicamente aquí no hay crisis. Escucharánme, por favor, los que tengan interés, todo lo que voy a decir, a dónde está llegando la crisis. Sin embargo, el presidente dice que no hay crisis. El ministro de Coordinación de la Política Económica, el señor Ehlers, el director de Semplades, el director de esta secretaría que se llama de Control del Poder de Mercado. En el país existen 125 familias que producen y tienen ingresos del 50% del Producto Interno Bruto, aproximadamente 50,000 millones de dólares, y que pagan el 2.2% de impuesto. 125 grupos son los grandes beneficiarios de este gobierno, los grandes monopolios han tenido las utilidades más altas de su historia y pagan el 2% de impuesto.
Este señor se supone que debería haber entrado, al menos de estudiar, haber publicado, haber hablado, decir por favor, contribuyan con su país. Nada, se pasan contratando grandes mansiones que pagan arriendos de $20,000. Pedro, hacen propagandas millonarias. Este país gasta en propaganda no solamente las sabatinas, no solamente lo que los hermanitos que le asesoran al presidente lo hacen. Este presidente, además de todo eso, que todo el mundo se escandaliza porque cuestan disque $25,000 mensuales, es decir, aproximadamente $100,000 al mes, $1,200,000 al año. En 9 años son casi $10 millones, que a mí me parece escandaloso, porque no se necesita, porque ahí no se informa nada. Pero ahí no está el quid del asunto, ahí no está la profundidad del tema. La profundidad del tema del gasto en propaganda del gobierno está en la utilización de 23 medios de comunicación, entre ellos el diario El Telégrafo, Gama Visión, ¿cómo se llama? El Canal 10, y un montón de radios de ahí que están al servicio de la propaganda del régimen y sus ministros y de la gallada, y que cuestan plata y trabajan a pérdida. El Telégrafo, Gama Visión, se sabe que trabajan a pérdida, y todo eso es gasto de propaganda porque no sirven para nada más que para eso. Y lamentablemente no se los cierra, no se los vende. De eso se apropió el presidente, los está esquilmando, y encima de eso hace grandes alianzas con las directivas del fútbol, y a las directivas del fútbol, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol le deben $4 millones. Es decir, tienen unos pasivos enormes, trabajan a pérdida, encima no les pagan a los clubes, y por tanto ahí hay un escándalo que le añado a la lista de incorrecciones que acabo de mencionar hace un momento. En todo esto hay que sumar lo de Tames, $58 millones, que se feriaron, que lo echaron al tarro de basura. Aquí se pierden decenas, centenas de millones de dólares en grandes contratos, en malos manejos, en indelicadezas de propaganda, que se hacen videos para promocionarlos en partidos de fútbol, y la entrada de turistas decae. Bueno, todo un manejo absolutamente irregular, no solo ineficiente, sino irregular. Ahora bien, si usted me permite, le voy a poner los datos de cuán profunda es la crisis, porque si la del terremoto nos impacta a todos por el volumen, a diferencia de cómo controlaron en el Japón y cómo controlaron en Chile, espéreme que escuche las cifras del gran terremoto. ¿Usted quiere oír al jefe del Estado lo que dijo este sábado? Nunca le oigo. Sobre los ajustes tributarios que realizaron países a los que usted se refiere, Chile y Japón. ¿Qué dijo el presidente? Ahora resulta que el cigarrillo y el alcohol son artículos fundamentales de la canasta básica. Nos quieren hacer creer poco menos que eso. Y ahora son los mayores defensores de la Coca-Cola. Por favor, hay que hacer estos ajustes. La próxima semana, pues con seguridad, irá a la Asamblea como proyecto económico urgente. Es claro que tenemos una situación económica extremadamente difícil. Es claro que hay que hacer ajustes, pero jamás esos ajustes perjudicarán a los más pobres. Así que griten nomás, nosotros seguiremos gobernando para el bien común. Exa FM. Perdonen, no escuchamos lo dicho por el señor presidente respecto a los ajustes tributarios. Creo que hay un error en cuanto a la ubicación. Sí, por favor. Gracias. Déjeme que yo grite. Él pide que gritemos, que levemos la voz. Yo sí le elevo la voz, yo grito con todas las fuerzas que tengo. Solo un ignorante puede decir que esto no afecta al pueblo ecuatoriano. Todos estos son impuestos indirectos. Son impuestos indirectos que, como todo impuesto indirecto, se lo pone al productor de cerveza, al productor de Coca-Cola, al productor de trigo, al productor de azúcar o lo que quiera. Ignorante y como insulto, se lo pasa. Economista. ¿Perdón? ¿Ignorante el presidente como un insulto o ignorante por desconocer el sumum, digamos, de esta afirmación? Como es natural y obvio, si un economista formado no entiende que todo impuesto indirecto, se llame como se llame, todo impuesto indirecto, el más conocido es el IVA, es un impuesto indirecto. Los consumos especiales, que ese es el genérico, son impuestos indirectos. Todo impuesto indirecto termina pagando el más pobre, porque los empresarios tienen la facultad legal de trasladarle ese impuesto que lo retienen y después le pasan en el precio al más pobre. Esta es la tragedia, que una persona diga que no le afecta a los pobres, es parte de la antología de la estupidez humana. Es increíble que un hombre graduado de economista, hay quien dice, me parece que
Guillermo Lazo dice que no cree que sea graduado, sino que este es un apodo del presidente. Porque uno no puede entender que el hombre no entienda el perjuicio que tiene sobre la gente es pobre. Un apodo, les suele decir. Sí. Claro, es que es increíble. Entonces, cuando yo digo todo este tipo de cosas de Villor, y grito, ¿cómo es posible que él resuelva los problemas poniendo más impuestos a la gente pobre? ¿Esto es inconsulto académicamente? Absolutamente, pero absolutamente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si a toda la tragedia le ponemos más castigos sociales, más impuestos, los empresarios que quieran reactivar la economía, los emprendedores que quieran nuevamente ponerle vigor al asunto, tal vez endeudándose, tal vez vendiendo algún activo, alguna propiedad familiar o prestando el dinero al chulco, pero quieren rehabilitar el modo de vida, el negocio que hacía posible la sustentación o mantención familiar. Quiere hacer aquello y se encuentra con un montón de impuestos. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Ustedes por qué consiguen, ustedes los economistas, por qué piensan que es un delito esto, un delito técnico, ¿no? Un delito técnico, ahí sí se puede decir, como usted lo afirma, una estupidez, poner a lo que suelen decir con la sangre, pues, ¿no? Prácticamente echarle más sangre a la sangre. Claro, evidentemente. Para hacer y gobernar un país se necesita poner en práctica sus conocimientos. Se necesita tener una ética objetiva, no una moralina propia personal que acomoda todas las cosas y a su gente y a su gallada. ¿Cómo es posible que el presidente digan los que gritan, yo voy a gritar aquí? Yo asumo toda la responsabilidad de mi grito angustiado porque represento a la gente que lo sufre. ¿Cómo es posible que él tenga calidad moral para poner impuestos cuando él no ha pagado impuesto a la renta en el volumen más alto que su historia habrá recibido, que son un fondo que recibió por haber ganado un juicio por presión política de él, que un juez le entregó $600,000 y que tenía la obligación de pagar impuesto a la renta y no pagó? Si el presidente de la República no paga impuesto a la renta en un regalo que le hizo la sociedad porque no fue fruto de su trabajo, que fue una dádiva de un ex director del Servicio de Rentas Internas, que en la misma forma que usted los calificaba, que son gente que le dice que sí, señor presidente, usted tiene razón, señor presidente, le eximió de pagar impuesto a la renta en $600,000. Lo que él debió haber pagado es al menos cerca de la tercera parte, al menos dejar en el país $200,000. No solo que no pagó, sino que sacó una gran parte de ese dinero afuera y ahora critica a los empresarios que sacan y tienen dinero afuera, cuando él sacó ese dinero afuera para que se beneficie esa sociedad belga de haber comprado un departamento y sus trabajadores sean beneficiados porque allí se construyó el bien y no aquí. ¿Cómo es posible? ¿Con qué autoridad moral él pone impuestos antitécnicos, regresivos, todo impuesto indirecto es un impuesto regresivo? Aquí acaba también de mencionar, y no por sintonizarle en acuerdo con usted, pero todos dicen lo mismo, ¿no? En una economía agónica no se puede poner más impuestos, dice Nebot. Una economía boyante o normal puede pagar impuestos para reconstruir un país, un impuesto a la reconstrucción. Una economía agónica, donde no hay empleo, donde no hay inversión, donde no hay liquidez, no puede hacer eso. Hacer ejercicio no solo es normal, es conveniente, pero una persona que le van a hacer un trasplante mañana porque está seriamente afectada el corazón, si hace ejercicio, se muere. Estamos anémicos. Aquí tiene usted el crecimiento económico de los países que lo determina conservadoramente el Fondo Monetario Internacional. Y al final de la lista roja, los que más han decrecido, Ecuador y Venezuela, 8% Venezuela y 4.5% Ecuador, no pueden aguantar en su economía impuestos, porque eso va a significar paralizar más la economía. Entonces vamos a llegar a cargar de impuestos a la sociedad, empobrecer a la sociedad y no tener más plata, sino menos plata para la reconstrucción. Exa FM. ¿Qué realmente hicieron Japón y Chile?
Ahora sí. Esta tragedia hace 10 años hubiera costado muchísimo más. Pero en todo caso, además, es falso. Entonces Chile, también un irresponsable por Piñera, que era un presidente de derecha, no ahorró y tuvo que hacer tremendo ajuste tributario por 6.117 millones y pedir prestado 2.300 millones para la reconstrucción de Chile. Entonces dirán, pero en 2015 el terremoto, ahí sí no hicieron nada, porque en 2014 Michelle Bachelet había hecho un ajuste tributario de cerca de 8.000 millones y pese a que fue un sismo fuerte, no tuvo tanto impacto como el de 2010. Entonces que no nos engañen, no digamos verdades a medias. El terremoto en Japón, aumentó el impuesto a la renta, el impuesto especial de sociedades, impuesto especial de residencia, etc. Entonces Japón también es un país responsable, que no ahorró, no tuvo liquidez. Que no nos engañen, pueblo ecuatoriano, no por mí, por el futuro, por el país, maduremos un poquito. Esto no se va a resolver con donación de atún, bienvenida a la donación de atún para el corto plazo, pero no se va a resolver con donaciones espontáneas, se va a resolver con acción colectiva institucionalizada, y eso significa acción del Estado y que todos contribuyamos de manera obligatoria con el poder regulatorio que tiene el Estado. Exa FM. Bueno, esto es lo que dice respecto a la versión que él le otorga a Japón como nación y a Chile como país, en el sentido de qué hicieron los mandatarios respectivos en ocasión de los dos terremotos que también produjeron males que todavía no son solucionados del todo en estos países, que incluso acordándose de lo que les pasó han tenido la bondad de ser muy solidarios con nosotros, tanto el Japón como nos portamos bien, igual Chile. Ahora, ellos no quieren por nada del mundo que haya un fideicomiso. ¿Qué va? Un fideicomiso de va? todas. Es que me acuerdo con esto de la colaboración, de la solidaridad, del apoyo internacional. Nuevamente, hasta el de la valija ya quiso meterse a manejar con las Fuerzas Armadas, ni sé qué, ni sé cuándo. Hasta ahí nomás me quedo. Pero yo le digo a la ciudadanía, ¿cómo vamos a confiar? No es que yo digo indirectamente, lo digo frontalmente. Una pregunta periodística obvia, sin ningún interés político, sino de sentido común y de arribar precisamente al sentido del bien, a la virtud del bien. Arribo a la conciencia nacional que este momento, a la que apelo yo este momento. Si todavía lo tenemos, yo creo que sí. Apelo a la conciencia de los jóvenes ecuatorianos y les digo, ustedes van a permitir que sin ningún tipo de control, sin ninguna auditoría y seguimiento a todas las ayudas que van a ser tanto de organismos internacionales como de países, de fundaciones, hasta hay avivatos que están sacando este momento solo en nuestra capital a unas chicas, a unas niñas, a unas adolescentes a pedir contribuciones. ¿A quién van a rendir cuentas? ¿A nombre de quién están haciendo esas colectas? Ni siquiera eso se permite controlar. ¿Cree usted que todo eso no quieren ni siquiera escuchar? ¿Auditoría, control de parte de alguna institución? No. Nosotros vamos a manejar aquello. Una circunstancia tributaria, un ámbito tributario que estaba a punto de ser aprobado con la mayoría que tienen en la Asamblea. El terremoto, viene el terremoto y cambia la estrategia y crean otro. Este sí de solidaridad directa a la vena a los perjudicados y a la infraestructura dañada producto del terremoto. Entonces todo esto van a hacer una mezcla. Vaya a ver si alguien va a dar un solo informe. Eso no puede permitir la ciudadanía, la sociedad civil, que se mostró ahora así como la más capaz, eficiente,
No, es que para mí fue genial su aparición o reaparición, como quieran verlo. Esa es la sociedad civil que desconoce el régimen actual. Dice que no hay, que son 4 pelagatos, pero sin topar a los nuestros. Bueno, ¿qué le parece a usted que no quieran que nadie les controle? Tienen contralor propio, fiscal propio, procurador propio. Porque si el procurador, el fiscal y el contralor alguna vez dijeran, este es el resultado de nuestras investigaciones sobre lo que se ha gastado en la contratación de obras públicas en todo el país. Un informe del procurador, hijo de un respetable ecuatoriano, yo no me imaginaba, ¿no es cierto? Claro. Un fiscal y un contralor. A ver, los 3 informes. Lo único que podrían exigir los de esa bancada que les hacen el juego, esa bancada de oposición que les hacen el juego, porque se mantienen ahí mudos. Y perdonen por la forma como yo estoy expresando, pero justamente han llegado a estos niveles, economista Valencia, de desaliento social. No tenemos quien defienda los intereses del país y uno tiene que estarse corriendo riesgos, hablando sana y sinceramente. No confiamos que nos lleven las cuentas de las contribuciones, es en bien del país. ¿Y por qué desconfían de nosotros? Por favor, no pregunten eso, pues no, sería, si usted me autoriza, yo le digo, yo no confío por esto, si ustedes me autorizan. No lo estoy diciendo yo, pero cualquier ciudadano podría afirmar aquello. Entonces, economista Valencia, ¿quién va a controlar a quién? Esto va a ser grande. No crea que esto va a ser pequeño. Sí, lo que está llegando es grande. Y esa mezcla de cuentas y de datos y de aritméticas y de sumas y de restas, no es justo que no cuenten, por lo menos institucionalmente, con algún organismo que pueda controlar lo que viene, lo que obsequian, lo que donan, lo que ayudan. Ni la plata que salga de aquí dentro. Y hay mucha gente que dice, yo no voy a dar porque prefiero dar de otra manera. Y han estado enviando a sus hijos, hogares de la clase media quiteña, auspiciando, yendo con las chicas al epicentro de la tragedia, llevándoles a las chicas conmovidas por lo que están viendo en las imágenes de televisión, mire usted, y les han llevado al sitio. Y allí han hecho de propia cuenta, han dejado el buen nombre de su familia y han regresado a los muchachos muy tranquilos después de haber contribuido con tanta gente tan pobre, escenas desgarradoras. Esto no es inaguantable. Y ahora que vengan un poco a aprovecharse para aprovecharse de las cosas y que se permita desde el lado de las instituciones, eso me parece que no tiene sentido, economista, y perdone el público por, esta vez sí, un comentario, pero alguien tiene que decir algo. Alguien tiene que decir algo, por lo menos algo. Al escucharle a usted, y permítame, más allá de cualquier halago que pueda parecer, rendirme homenaje a ustedes, a los periodistas, a todos los periodistas que son los que verdaderamente han develado y publicado todas estas trafacías de un gobierno que lo ha intentado tapar todo, que ha controlado todos los poderes del Estado, que aquí no ha habido fiscalización, que aquí no se sabe los contratos de deuda externa, no se saben las trafacías en la aplicación de los convenios, en las ventas a China, que en lugar de ir a China van en alta mar a la Chevron, cobrando precios al por mayor cuando la Chevron paga precios al por menor, unas diferenciales enormes en la refinería de Esmeraldas. Es una refinería de productos tóxicos que se pudo haber hecho con $150 millones y con la plata que gastaron se pudo haber hecho una nueva para productos refinados puros. Así dice. En fin, en todas las cosas se ha tapado. Este es el gobierno
que pasará a la historia por haber generado la crisis más grave de la historia económica del país, después de haber dispuesto de la riqueza más enorme que ningún gobierno ha tenido en la historia, por una parte, y en segundo lugar por haber encubierto absolutamente todo. Aquí nadie sabe nada. A mí un funcionario del Servicio Exterior que me merece toda la confianza me dijo que en los contratos de venta de petróleo, que son deuda con garantía petrolera, no solo se puso la garantía de un bien que en la época en que el ingeniero Febres Cordero quiso hacer en el gobierno social cristiano, todos los gobiernos de izquierda se levantaron e impidieron lo que allí se llamaba los contratos de facilidad petrolera. Este gobierno lo ha hecho, cosas que no lo ha hecho nadie, como por ejemplo la venta del oro, que ya ahora que no tenemos con qué pagar, a lo mejor ya no vamos a poder rescatar ese oro, que agravando el problema cambiario del país. Pero bueno, esta persona me dijo que en esos contratos lamentablemente no solo hay la garantía de bienes reales como es el petróleo, sino que está caucionada la Reserva Monetaria Internacional. Esto es verdaderamente grave. Es decir, si por alguna razón no tenemos petróleo que hacer y el país tiene una crisis, ese gobierno se habrá aprovechado de las cuentas abiertas donde está depositada la plata para quedarse con ella y recuperar lo que el Ecuador le debe, como está ocurriendo ahora. Hay miles y miles de cosas de esta naturaleza, por eso digo, pasará a la historia como el gobierno que más ha tapado los hechos de su gestión, ha encubierto absolutamente todo, no ha habido fiscalización y es la impunidad como en ningún otro momento de la historia. Gobiernos anteriores, populistas, que manejaron indelicadamente los asuntos, son juego de niños en comparación de lo que está ocurriendo ahora. El ratito que usted quiera voy a pasar a decir cuál es la profundidad de la crisis que el gobierno no reconoce para saber en qué momento y en qué circunstancias se pone más impuestos a la población. Yo no le acepto a Correa que diga que Chile lo ha manejado bien porque ese es un país rico que tenía unos excedentes provenientes del cobre enormes y que utilizó primerito eso. Guardar. En el caso del Japón había un impuesto, había previsto un impuesto al valor agregado del 1% que en el momento del terremoto el actual primer ministro dejó de ponerlo y lo pospuso para después, para no cobrar el impuesto a la renta a la gente. Y yo realmente todo lo que dice Correa, como considero que es el gran sofista de la historia económica del país, no le creo nada. Yo no le escucho jamás. Me entero por ustedes, por los periodistas de los cuales creo. Economista, ¿le podremos escuchar a León Roldós un momentito? León Roldós. Los costos por la mora tributaria, increíble, inimaginable. Se establece la multa del 3% mensual y el interés de mora, que actualmente en abril está en 1.4. Es decir, vamos a establecer un costo tributario del 52.8%, así como están escuchando los ecuatorianos. O sea, eso es lo que dice este proyecto urgente, que si no se pagan los impuestos que establece el proyecto urgente, hay que pagar entre multa e interés de mora el 52% anual. ¿Eso es? Sí, así es. Es realmente inimaginable que en dolarización se plantee eso, para asustar más a los ecuatorianos. Ahora es importante el aporte del Estado en austeridad. Ahora es importante el aporte del Estado en austeridad y venta de activos. Al respecto, ¿qué propone? Bueno, yo creo que es fundamental. Hay todo un listado que ya los ecuatorianos lo hemos discutido. Pero en el caso específico es una burla decir que la única fiscalización la tendrá la Asamblea Nacional. Todas las cuentas tienen que ser transparentadas, desde el ingreso hasta el gasto. En el Ecuador, si algo es el pecado más grave de este gobierno, es la absoluta falta de transparencia. Absoluta falta de transparencia. Una fiscalización de Asamblea que nunca se da, una fiscalización de la Contraloría que se demora y se habla de miles de glosas y de indicios de responsabilidad penal. ¿Dónde están? ¿Cuándo se recuperan los valores? Yo creo que esto es fundamental, transparencia. Y para eso se requiere una gran información. Pero para la transparencia también se requiere tener la certeza, como lo dijo el prefecto del Guayas, de que los dineros se van a aplicar en lo que se tienen que aplicar, que es la reconstrucción. Así es, justamente para eso. Ahora, el fideicomiso, entonces, ¿cómo funciona? El presidente dice que un fideicomiso es privado. A ver, explíquenos ustedes. Cualquier tipo de control es mejor que solo un informe trimestral a la Asamblea Nacional. Eso es una burla a los ecuatorianos.
Ahora, ¿todo esto es factible con un gobierno autosuficiente y adicto a los cálculos políticos? Bueno, ahí hay todo un problema conceptual. No se olvide que la víspera del terremoto dijo que él no creía en la sociedad civil, que era un peligro la sociedad civil organizada. Por favor, ¿de qué estamos hablando? León Roldós, gracias por su participación. Yo creo que todos estamos pensando en órbita similar. Todos estamos muy inquietos con lo que quieren hacer. Y mire, le han puesto ya la condición de proyecto emergente, ¿no? A este de los tributos por el terremoto. Entonces, todo rapidito. Aprovecha este momento porque están todos dolidos y te van a apoyar. Y dice, y si no me apoyan, entonces les cae esto. ¿Qué tipo de administración de un país es este, por favor? No somos los periodistas exclusivamente los que pensamos distinto. Créame que la generalidad de las ciudadanas y ciudadanos están en esto. Pero el señor presidente se va contra todos. ¿Qué poder o qué ñeque? ¿Qué se puede decir? Permisividad, no sé. ¿Cómo analiza en esta última parte, economista? Díganoslo, porque vamos a quedar con la otra revisión de fondo de la situación de la economía para esta misma semana, si no sé, ¿es usted favorable que puede ser el día miércoles o el jueves? Cuando usted prefiere, economista. No, yo encantado. Si quiere el miércoles mismo vengo y traigo todos los cuadritos. Encantado, con mucho gusto. Ok. A ver, yo sobre su pregunta, no sé, esta es la última pregunta y dejamos la parte de las cifras para después, con mucho gusto. Mi opinión personal, y lo digo asumiendo toda la responsabilidad del caso. Las medidas que está adoptando el gobierno, en este caso último, en los anteriores, la política económica del gobierno, en mi opinión, o proviene de una persona que ignora las cosas, que si se reconociera por lo menos seríamos indulgentes, qué pena el hombre subió sin saber, o proviene de una persona enferma psíquicamente, porque no se puede entender, como dijo el abogado Nebot, que encima del dolor del pueblo, de la sangre, de las lágrimas de las madres, de los niños, a una persona que se está ahogando, decía él metafóricamente el abogado Nebot, se le suelte un quintal de cemento encima para que se ahogue y se va más adentro. Ahora no solo a los damnificados, sino a todo el país, porque aquí con la política económica del país, como lo voy a demostrar el día miércoles, y voy a venir con cuadritos y con todo lo que usted quiera, y reto a todos los del gobierno a que vengan y critiquen las cifras porque son oficiales. Desde ahorita les doy tiempo para denunciar todas las trafacías de cómo se manipulan las cifras. Bueno, dije, primero, o es una persona ignorante, o es un enfermo, o es una persona desalmada. Porque si es que no es ignorante y no está enfermo, es desalmado. Porque poner un impuesto del 2% al IVA más todas las demás cosas, en estas circunstancias no lo hizo Sebastián Piñera, no lo hizo el primer ministro del Japón, porque eran países que atravesaban por una situación potente, enorme, de gran riqueza. Y ahí pagaban las sociedades en general y no la gente pobre. Aquí los impuestos indirectos trasladan a la gente pobre. Por ejemplo, ¿por qué no dice el gobierno esto? Asoma como que se aumenta 2 puntos del IVA. Es decir, si una Coca-Cola cuesta 25 centavos, me aumentan 2 centavos, en consecuencia es 27 centavos. Aparece que no es nada. Algún cálculo él hizo que eran centavos lo que ha pedido. El impuesto del 2 sobre el 12 que habían antes es un impuesto adicional del 17%. 17 es casi el 20%, casi la quinta parte más. Y como él era de las personas que formado cuando todavía era una persona asequible y con cierta presencia en el Foro Ecuador Alternativo, todos creíamos que el IVA en el periodo 2007 acá debía bajarse de 12 al 10. El hombre ahora al subir al 14 ha aumentado el 40% del IVA. El 40% del IVA es lo que va a pagar la gente por sobre los 10 que técnicamente debió haber sido hecho. Eso solo lo puede hacer una persona desalmada. En economía hay una frase que la voy a decir técnicamente en inglés porque tiene mucho que ver para que la gente entienda. Cuando se pone un impuesto a la gente, para que el gobierno tome la plata de la gente y lo gaste en gastos corrientes es una aberración. ¿Por qué? En economía, cuando se pone impuesto de la gente, se le saca la plata a la pobre gente, se produce un fenómeno que en inglés se llama the crowding
out. Crowding out. Aquí sí, bien pronunciadito en inglés. Pero que traducido al español se llama exacción. Le hacen una exacción de los recursos de la gente para que no pueda invertir, para que no pueda pagar una deuda, para que no pueda comprar una casa o un vehículo. Le quitan esa plata a la gente. Sería bueno para el país de que esa plata vaya a la inversión por parte del sector público, porque por lo menos esa plata, que es ahorro de la gente, se haga inversión y eso genera ingreso en el futuro. Aquí no es para eso. Aquí le quitan la plata a la gente para hacer gasto corriente, porque toda la inversión, prácticamente toda la inversión, que aproximadamente es de 45 mil millones de dólares, todo es deuda externa. Todo es deuda externa, todos los contratos de carreteras, de hidroeléctricas, del proyecto HI, todo es con deuda externa. Y por tanto la deuda que pagas nos deja además como herencia. Le quitan la plata a la gente, impiden la inversión privada y va a gastos corrientes. Y la inversión que hay nos deja para que paguemos la gente en el futuro. Reactivar la economía ecuatoriana. Todos sabemos lo que significa pagar una deuda excesiva, una deuda inmoral. Yo he estado invitado por funcionarios de este gobierno, concretamente con Ricardo Patiño, cuando presidía él el foro. El foro, él estaba en una fundación en Guayaquil. En Guayaquil, que le salía al Vaticano, cuyo nombre no me acuerdo. Me invitaron a mí a ir a protestar en Praga y yo salí en un desfile protestando por la inmoralidad de la deuda. Pues si eso fue inmoral, este es más inmoral porque se contrae deuda para pagar subsidios en la misma cantidad y porque además ha tenido los ingresos de la gente y del petróleo más altos de la historia y encima nos deja endeudados. Ese 40% que es el límite está pasando ya al 45% según mis cálculos, y como el Producto Interno Bruto va a empezar a bajar, ese monto va a ser de 50, 55, 60% en los próximos meses. Gracias, economista, por haber estado con nosotros. Perdón. Esta es Democracia, la noticia libre.